Buenos días. Good morning. ¿Cómo están? How are you? Are we awake? Estamos estrenando traductor nuevo. We have a new translator today. Es- From the package. ¿Cuándo qué? ¿Por qué? Se me acabó. ¿Viste? Es inteligencia artificial, Samu. I'm the chat GPT of the... Ayer por la tarde estaba hablando con uno de mis discípulos. Yesterday afternoon, I was talking with one of my disciples. Estaba muy cargado. I was worried. Pastor, Pastor, estoy viviendo un conflicto en mi trabajo. I'm living in a tricky situation in my job. ¿Hay alguien que esté atravesando una situación de There is conflicto? someone Levante that su mano. is crossing through a tricky situation. Esta palabra es para gente que está atravesando conflictos. This word is for you. There is no translation for that. ¿Cómo sigo después de esto? How we do it? Predicás vos. Estuvimos hablando, él me We were contó su talking. conflicto About the conflict, y yo le dije, hermano, tenés que escuchar el mensaje del domingo. and I said, brother, you need to listen to Sunday's preach. Pero hablé con él So I talked to him y hablé con un montón de ustedes and with a lot of people, y les dije a todos lo mismo. and I said the same to everyone. Tenés que escuchar el mensaje del You domingo. have to listen Sunday's preach. Tocar de al lado Touch your person next to you. y decirle, sos un afortunado, vas a escuchar una palabra de Dios. You are lucky. You're going to listen a word from God. Mi Gosén My Goshen en tierra de conflicto. in a land of conflict. Así se titula el mensaje de esta mañana. This is the title. Para los que no conocen qué es Gosén. So maybe you don't know what Goshen is. Gosén, su significado es montículo de tierra. Goshen, the meaning of the word is a man of earth. Génesis Genesis 46, verso 1. 46, verse 1. Usted lo va a seguir acá en español, Samu lo va a leer en inglés. ¿Lo tienen ahí? Génesis 46, verso 1 hasta el 5 vamos a leer. 1 to 5. 46, 1. Vale. So Israel sent out with all that was his, and when he reached Beersheba, he offered sacrifice to the God of his father Isaac. And God spoke to Israel, 2. and God spoke to Israel in a vision that at night and said, Jacob, Jacob. Here I am, he replied. I am God, the God of your father, he said. Do not be afraid to go down to Egypt, for I will make you into a great nation there. I will go down to Egypt with you, and I will surely bring you back again, and Joseph's own hand will close your eyes. Then Jacob left Beersheba, and Israel's sons took their father Jacob and their children and their wives in the carts that Pharaoh had sent to transport him. Dios habla con Jacob, God is speaking with Jacob, no con Israel. not with Israel. Hay un juego de palabras en este texto, There is a game with the words en español. in Spanish. Salió Israel con todo lo que tenía. So Israel sent out with all that was his. Dios dice el verso 2. Verse 2 says, Esa noche Dios habló con Israel en visión. Jacob, Jacob. and God spoke to Israel in that night, Jacob, Jacob. Aquí estoy, respondió. Here I am. La Biblia dice que Dios habló con Israel, The Bible says that God spoke with Israel, pero llama a Jacob. but calls Jacob. Jacob Jacob es la naturaleza humana, is a human being. el pecado, He's a sinner. aquello que está alejado de la visión de Dios. That what is far from the vision of God. Dios viene a hablarle a él, But God come to speak to him. porque Dios se lo va a llevar a Egipto.
because God will bring him to Egypt. Egipto es el lugar de esclavitud. Egypt is a slavery place. Y Dios le dice a Jacob, And God says to Jacob, vas a descender you're going to go down porque yo voy a ir contigo. because I'm with you. Capítulo 47, verso 27. Chapter 47, verse 27. Voy en español, después en Vale. inglés. Así habitó Israel en tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Now the Israelites settled in Egypt in the region of Goshen. They acquired property there and were fruitful and increased greatly in number. Habitó Israel, Israel settled in, no Jacob. not Jacob. ¿Quién habitó? Who? Gosén Goshen es el territorio asignado por José para sus hermanos y su padre, is the selected land for Joseph and their brothers, a la ribera del río Nilo, close to the Nile River, un lugar de pastos, a place with a packed place. de ovejas, vacas, Green lands, sheep, cows, el lugar más próspero de Egipto. very rich place. Ahí habitó Israel. There Israel lived, Y en ese lugar se multiplicó. and in that place Israel multiplied. Recuerden, Egipto es el lugar del conflicto. Remember, Egypt is a conflict place. Dios tiene un plan. God has a plan. Dice Éxodo capítulo 1, verso 6. Exodus 1, verse 6. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Now Joseph and all his brothers and all that generation died, but the Israelites were exceeding fruitfully. They multiplied greatly, increased in number, and became so numerous that the land was filled with them. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Then a new king, to whom Joseph meant nothing, came to power in Egypt. Look, he said to these people, the Israelites have become far too numerous for us. Ahora pues seamos sabios para con él y para que no se multipliquen. Y acontezca que viniendo la guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vayan de la tierra. Come, we must deal shrewdly with them, or they will become even more numerous. And if a war breaks out, we'll join our enemies, fight against us, and leave the country. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos, de los que los molestasen con su carga, y edificaron para Faraón la ciudad de almacenaje de Pitón, Rameses, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. So they put slave masters over them to oppress them with forced labor, and they built Pithom and Ramses as store cities for Pharaoh. But the more they were oppressed, the more they multiplied and spread, so the Egyptians came to dread the Israelites. Pasaron 400 años, 400 years passed, de Génesis 46 from Genesis 46 a Éxodo capítulo 1. to Exodus chapter 1. 400 años. 400 years. Durante esos 400 años, During those years, el pueblo crecía the population grows y se multiplicaba and multiplies en la tierra del conflicto, in the land of conflict, en la tierra del dolor. in the land of pain. Todos nosotros Every one of us, estamos tratando de evitar el dolor y el conflicto. we are trying to avoid the pain and the conflict. No queremos confrontar con nadie. We don't want to confront anyone. No queremos que nadie se sienta mal. We don't want to disturb anyone. No queremos que nadie se enoje. We don't want that anyone gets mad. Y ese es el peor error que podemos cometer. And that was a huge mistake. Quiero que mires al que tenés al lado Look to the person next to you. y le digas: perdóname si te Say, ofendo. forgive me if I offend you. No es mi intención. It's not my intention. Intentamos evitar el conflicto. We try to avoid the conflict. Pero siempre que obedezcamos la palabra de Dios vamos a entrar en conflicto. But every time we obey God, we go in conflict. Hay un montón de ejemplos en la Biblia de gente que responde a una palabra
Y cuando responde la palabra, el infierno inmediatamente se levanta contra ellos. So there's a lot of examples in the Bible of people obeying God, and when that happened, the hell opened up. Hay otro tipo de personas There's all type of people. que se quieren llevar bien con todo el mundo. Yeah, they want to get along well with everyone. Entonces no te enojes, So don't get mad. no te enojes, Don't get mad. no te enojes, Don't get mad. no te enojes. Don't get mad. Y terminamos vendiendo los principios que pesan en nuestro And corazón. we sell our values, La fe, the faith, que no entra en conflicto, that doesn't go in a conflict, no puede manifestar un milagro. cannot manifest miracles. ¿Cuántos les gusta ver los milagros de Dios? How many of us likes to see miracles? ¿Cuántos quieren recibir un milagro de How many Dios? wants to receive a miracle? Si usted hoy está buscando un milagro, If you are looking for a miracle, es porque tiene un imposible, it's because you have an impossible, porque tiene un conflicto. maybe a conflict. La Biblia nos cuenta de Moisés. The Bible told about Moses. Moisés mata a un egipcio Moses killed an Egyptian y escapa de Egipto and leave Egypt porque algo lo movió a convertirse en aquello que fue llamado a ser, something was making him become something that he hated, a liberar al pueblo de la esclavitud. to free the people from Israel to the slavery. Abraham, Abraham, Dios lo llama God called him, que se vaya de su tierra y de su parentela, go leave your land and your family. pero Abraham tiene que vivir un muerto But Abraham has to live at death para entrar en un conflicto emocional. to come in an emotional conflict. Pastor, Pastor, tengo que ir al psicólogo, I have to go to psychology. tengo ansiedad, I have anxiety. tengo conflictos I emocionales. have emotional conflicts. Queremos resolver con el psicólogo We want to fix it with the psychologist. lo que en realidad tenemos que resolver con decisiones. What we need to fix with decisions, Los conflictos conflicts, vienen a movilizarte. stop you. ¿Alguien está en conflicto? There's someone in conflict, Es alguien que tiene que tomar una so decisión you have to take a decision. y puede que esta mañana And maybe this morning sea la mañana is the time que digas basta. you have to say stop. Se finí, se acabó. C'est fini, friends. David David es ungido como rey de Israel. is anointed as a king. Va en un mandado o en un servicio a su He padre go on a duty with his father a llevar pan y queso. to bring cheese and bread. Ve el conflicto He saw the conflict y pregunta qué. and asked what. Inmediatamente sus hermanos se le tiran al cuello y le dicen, sos malo, sos un perverso. Immediately their brothers accuse him. Después tenemos a Daniel. And then we have Daniel. Daniel dice la Biblia que oraba 3 veces al día con las ventanas abiertas a Jerusalén. The Bible says that Daniel prayed 3 times per day with the open windows. Y eso lo metió en conflicto. And that put him in a Daniel tricky capítulo situation. 1. Daniel chapter 1. Daniel le pide al sirviente de Nabucodonosor que no le dé la comida del rey. Daniel asked to Nebuchadnezzar servant that doesn't bring him the food of the king. Y el sirviente del rey le dice, no me metas en problema. And the servant said, don't put me in a trouble. Toca al de al lado Touch the y decirle, no me metas en problema. Said, don't put me in a trouble. Toca al del otro lado ahora y Touch the other decirle, guy. es inevitable. I cannot do nothing. No me metas en problema, le dice el sirviente. Don't put me in a trouble, says the servant. Entonces Daniel le responde, So Daniel answered, probanos. try us. El sirviente dice, si el rey los ve cabizbajo me va a matar. So the servant says, if the king see you blue, he will kill me. Muchas veces nosotros vivimos como el sirviente del rey. Sometimes we are like that servant. No me quiero meter en problemas. It's not my business. No quiero tener conflicto con I nadie. don't want to have a conflict with anyone. Tenemos una fe tolerante. We have a tolerant faith Porque ser tolerante está de moda. because be tolerant is fashion. No quiero meterme en problemas. I don't want to put me in a trouble. Pero tenemos miedo de hablar de la homosexualidad But we are afraid of speaking about homosexuality y de lo que la Biblia dice de la homosexualidad. and what the Bible says about that. No lo digo yo,
I don't say that. Pero tenemos una fe tan tolerante But we have tolerant faith que tenemos miedo que la gente se ofenda. that we are afraid of people offended. Tenemos miedo de hablar de las ofrendas. We are afraid of speaking about offerings Porque hay gente que tuvo malas experiencias en otras iglesias. because there are people that have bad experiences with. Entonces no hablemos de la ofrenda So we just talk about that porque la gente siente que le estamos pidiendo. because people feel that we are asking for money. Es que somos tan It's tolerantes que we are so intolerant. que no queremos que nadie se sienta mal. We don't want to disturb anyone. Cuidemos este rebaño, Take care about this. que son tan lindos. It's beautiful. Jesús dijo, Jesus said, Mateo capítulo 10, verso 34 Matthew chapter 10, verse 34 y verso 35. and 35. Léelos tú, voy yo. Give me a minute. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Do not suppose that I have come to bring peace to the earth. I did not come to bring peace, but a sword. For I have come to turn a man against his father, a daughter against his mother, a daughter-in-law against her mother-in-law. A man's enemies will be the members of his own household. Yo vengo a traer conflicto. I came to bring conflict. Jesús lo dice. Jesus said that. Vengo a traer espada. I bring to bring you a sword, Vengo a poner en conflicto a la familia. put in conflict the family. Porque la fe que expresa obediencia Because faith that express obedience, yeah, siempre nos llevará a ambientes de conflicto. always bring us to a conflict environment. Y es ahí donde entra Gosén. And there is with Goshen. Un comes up. lugar que Dios reservó para cuando llegue ese momento de conflicto por obedecer, en ese lugar te desarrolles. A place where that God kept when the conflict moment came. Una fe A faith que no le tiene miedo al conflicto, is not afraid about the conflict, porque el conflicto because conflict es el caldo de cultivo para que Dios pueda manifestarse. is the perfect environment to see God's power. ¿Está viviendo conflicto? Are you living in conflict? Dios se quiere revelar. God wants to show you himself. Éxodo capítulo 1 Exodus 1 nos cuenta que los hijos de Israel clamaron a causa de la opresión de los egipcios. tell us that Israel were crying about the Egyptian oppression, Y Dios los escuchó. and God listened. En el día de conflicto, In the day of conflict, el pueblo de Israel clama Israel cried to God, y cried Dios out, los escucha. and God listened. En tu día de conflicto, In your conflict day, vos levantás una oración you can raise a prayer, y Dios te escucha. and God will. Iglesia, Dios te escucha. Church, God is listening to you. En Gosén In Goshen, hay un plan. there is a plan. Digan conmigo, hay un plan. There is a plan. Génesis 46, 31. Y José dijo a sus hermanos: y a la casa de su padre subiré y lo haré saber a Faraón. Y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre que estaba en la tierra de Canaán ha venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas porque son hombres ganaderos. Han traído sus ovejas, sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llame y dijere: ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Genesis 46 verse 31 to the end says, Then Joseph said to his brother and to his father's household, I will go up and speak to Pharaoh, and I will say to him, my brothers and my father's household, who were living in the land of Canaan, have come to me. The men are shepherds, they tend livestock, and they have brought along their flocks and herds and everything they own. When Pharaoh calls you in and asks, what is your occupation? You should answer, your servants have tended livestock from our boyhood on, just as our fathers did. Then you will be allowed to settle in the region of Goshen, for all the shepherds are detestable for the Egyptians. ¿Se recuerdan? You remember that? Dios habla con Israel, God talked with Israel, pero lo llama Jacob. but calls Jacob.
José le da instrucciones a sus hermanos. Joseph gives instruction to his brothers. ¿Qué es lo que le tienen que responder a Faraón? What you have to answer to Pharaoh. ¿Por qué José hace esto? Why Joseph did that? Porque por una cuestión religiosa. Because religion, Los egipcios the Egyptians, creen que ser pastor es algo abominable. believe that being a shepherd is something hateful. Entonces nadie lo va a molestar. So no one will disturb them. ¿Se recuerdan de Moisés? You remember Moses? La madre lo mete en una canasta His mother put him in a basket y lo suelta en el Nilo. and leave it in the Nile. Y su hermana va al lado. And his sister Y cuando lo agarra picks him up. la hija de Faraón, Pharaoh's daughter picks him up. en aquel tiempo se creía que el Nilo era el río de la fertilidad. In that moment, Egyptians believed that Nile was the river of fertility. La hija de Faraón se está bañando en el Nilo porque no puede quedar So embarazada. the daughter of Pharaoh is swimming in the river because she cannot be pregnant. De repente Suddenly, aparece un niño flotando. a baby appears floating. ¿Quién respondió? Who answered? El Nilo. The Nile. El Nilo nos trajo el hijo que vine a buscar. The Nile brought us the baby we were looking for, Al lado, next to us, escondida en los matorrales. hiding in the brushes. Está la hermana de Moisés There is the Moses diciendo, tengo una mujer que ha perdido a su hijo, si quiere se lo llevamos para que le dé la teta. saying that I have a woman that lost his baby, so maybe we can take him and you can feed him. ¡Qué fantástica idea! Fantastic idea. Dámelo. Give him. Se lo llevan a la madre. So brought him to the mother. Hay una sentencia de muerte contra todos los niños. There is a death sentence against all the babies. Pero a este niño But this kid, nadie lo va a tocar no one will touch him porque es un milagro del Nilo. because it's a miracle from the Nile. Se lo llevaron la madre, Took him to the mother. la madre lo crió The mother raised him up y después se lo cedió a la hija de Faraón. and then give it to Pharaoh's daughter. Redondito. Marvelous. Hay un plan. There is a plan. José Joseph es la imagen de Cristo. is the image of Jesus Christ. Jesús oró por todos nosotros Jesus prayed for all of us y dijo, and said, Señor, no te pido que los quites del mundo, Lord, I'm not asking you to leave them, to quit them from the world, sino que los apartes del mal. but keep them safe. Hay un plan. There is a plan. Tócale al lado y decirle, hay un plan. Next to you, there is a plan. En tu conflicto hay un In plan. your conflict, there is a plan. Proverbios capítulo 16, verso 9. Proverbs 16, verse 9. El corazón del hombre piensa sus caminos, mas Jehová endereza sus pasos. In their hearts, humans plan their course, but the Lord established their steps. Ayer hablaba con una persona Yesterday, I was speaking with someone, y yo le decía, parece que Dios se empecina and I said, looks like God is stubborn en llevarnos arrastrando como una madre que lleva a su niño tarde al colegio. in carrying us like a mother carry the baby to the school, Así me llevaba mi mamá. like that. Yo iba medio dormido, I was slippery. pero mi mamá decía, dale, apúrate que lo llegamos tarde. My mom was like, come on, hurry up. Casi se cae, te reventaba con el piso. Dios me dijo, God said to me, era un adolescente, I was me dijo, te voy a llevar tan rápido I will take you so fast como tu mamá te llevaba para el like your colegio. mother did to you. Y yo go to sentí school. que Dios agarró la maqueta que yo había construido en mi corazón. And I felt that God take the maqueta, Maqueta. like Diseño. a structure I built in my heart. Maqueta. E hizo esto. And God did like, boom. He destroyed Todos mis plan. planes, All my plans, todos mis proyectos. all my projects. I think you can understand that. Dios, God, ¿y ahora qué voy a hacer? what I'm doing now, Ya no tengo I don't negocios. have project business. ¿Y ahora cómo? And now what? ¿Cómo me voy a sostener? How am I going to live? No tengo I nada. have nothing. Mis estudios, My studies, mis capacidades, my abilities, todo lo que yo podía hacer, everything. ya no lo puedo hacer. I cannot do nothing Es que yo tengo plan. because I have a plan. El profeta Isaías Isaiah, dice, los Sí. caminos de Dios the God's ways
son más altos que los nuestros, are higher than us. así como los cielos y la tierra, Like the heaven and earth, así los pensamientos de Dios that the thoughts of son más God altos que los are nuestros. higher than us. Dios habla con Jacob God talked with Jacob. porque Jacob tiene miedo de ir Because al lugar del conflicto. Jacob is afraid to go to the conflict place. Y Dios le dice, voy a descender contigo And God says, I'm going to come down with you y te voy a prosperar. and will prosper you. En medio del conflicto, In the middle of the conflict, voy a estar contigo I will be with you y te voy a prosperar. and will prosper you. En medio del dolor, In the middle of pain, voy a estar contigo I will be with you. y te voy a hacer crecer. I'm going to make you grow. Cuando los planes de Dios When God's plans nos llevan al conflicto, take us to conflict, nosotros decidimos ir en contra de los planes de Dios. we choose to go against the plans of God. Nosotros buscamos a Dios We look for God, por tranquilidad, for peace. que le llamamos paz. Okay, we call peace. Estoy tranquilo. I'm chill. En Gosén In Goshen, hay estabilidad económica. there is economic stability. En Gosén In Goshen, hay estabilidad there emocional. is emotional stability. En Gosén In Goshen, hay estabilidad familiar. there is family stability. Pero no es tu destino. But it's not your destiny. Y muchas veces nos suele pasar a nosotros That happened to us. que Dios nos lleva a Gosén. That God bring us to Goshen. Él viene con nosotros, He come with us, nos prospera. prosper us. Y nosotros nos abrazamos a esa tierra And we hug that land, creyendo que es nuestro destino. believing that it's our destiny. Cuando en realidad Gosén no es nuestro When destino. Goshen is not our destiny. Estás bien, You're okay. tenés para pagar el You alquiler, have to pay the rent. tenés para solventar todos los gastos de tu You don't familia. have any economic problems. No te falta para dormir, You don't lack nothing. tampoco te falta para comer. You have food. Tu matrimonio está estable, Marriage is good. pero no es el destino. But it's not a destiny. Necesitamos el conflicto. We need the conflict. Hay gente There is people que está muy tranquila that is so chill y hace mucho tiempo que no crecen and they don't grow up porque since andan evitando ages el conflicto, because they are avoiding conflict. andan evitando el They are dolor. avoiding pain. Y mi hermano, cuanto usted más evite ese conflicto y ese dolor, The more you avoid the conflict and pain, el proceso se va a hacer más largo. the longest the process feel. Dios tiene un plan. God has a plan. Muchos de nosotros vivimos en contra de los planes de Dios. Some of us, we live against Y God's no plans. tenemos el conflicto de Goshen. We don't have Goshen conflict. Estamos en conflicto de vivir en contra de la voluntad de Dios. We are in conflict with living against God's will. Y ese tipo de conflicto no genera nada bueno. And that conflict doesn't bring nothing good. El conflicto que genera en nosotros The conflict that grows in us es el cuando decidimos obedecer a Dios. is when we choose obey God. Hay conflictos que nosotros tenemos There's conflict we have que no tienen nada que ver con Dios, that is not related with God. que no tienen nada que ver con Goshen, Nothing to see with Goshen. que tienen que ver con nosotros, That belongs to us. que tienen que ver con nuestras malas decisiones, With our bad decision, que tienen que ver con nuestra mala administración. our bad management. Dios me dijo que iba a descender conmigo y me iba a prosperar. God said that He will come down with me and prosper me. Dios no tiene hijos malcriados. God doesn't have childs with bad behavior. Si usted está yendo en contra de la voluntad de Dios, If you are going against God's will, seguramente está viviendo conflictos que no generan nada. for sure you are living conflict that Ahora, si doesn't usted raise any good. está esforzándose por caminar en la voluntad de Dios And if you are making effort to work in God's will y está metido en medio de un conflicto, and you are in a conflict, Pablo dice, Paul says, esta leve tribulación momentánea producirá en ustedes un cada vez más excelente peso de gloria. this tribulation will make you bring excellent weight of glory. El conflicto que estás viviendo, The conflict you are living now ¿estás produciendo algo is producing something o simplemente dolor? or is just pain ¿O simplemente lloro? or just cry? ¿Simplemente lágrimas? Yes, you are crying and tears. Porque si el conflicto que estás viviendo no está produciendo nada, Because if the conflict is not giving you any good, eso habla de la rebeldía de tu corazón. speak about your heart's
de la rebeldía de mi corazón. You have a rebel heart. Dios tiene un plan. God has a plan. Digan conmigo, Dios tiene un plan. Say, God has a plan. Y si usted camina en ese plan, And if you are working in that plan, Dios va a ir con usted. God is working with you. Usted se va a volver un socio de Dios. You will become a God partner. Y no importa qué es lo que falte. Doesn't care what are you lacking. No importa la situación. Doesn't care the situation. Dios va a aparecer. God is appearing. Dios lo va a sostener. God will help you Porque usted es socio de Dios. because you are a partner with God. En esta mañana, In this morning, el primer llamado, the first call esa gente que ha roto el contrato con Dios is to people that have broke the contract with God. y están viviendo su vida como les place. And now they are living like they want. Y Dios en esta mañana está llamándote a volver a firmar el contrato. And God is calling you to come back to firm the contract again, sign the contract. Yo, Samuel, Me, Samuel, apellido, Ramírez Cruzado, Ramírez Cruzado, Aguilar Galindo. hablo también en fevillano. Samuel Ramírez Cruzado, Samuel Ramírez Cruzado. me comprometo I commit myself a asociarme to partner con el Señor, with the Lord, con sus planes, with their plans, a caminar en su voluntad. working His will. Ok. Okay. Que tu dolor tenga sentido. Give a meaning to your pain. Los dolores que vivimos en Dios no pueden ser dolores sin sentido. The pains we live in God's life shouldn't be fruitless. Los conflictos que vivimos no pueden ser conflictos sin sentido. The conflict shouldn't be meaningless Por conflict. amor al conflicto. For the love of conflict. No, lo que usted es un conflictivo. Because you're a troublemaker. El conflicto tiene que producir en nosotros cambios. The conflict should produce any change. Lo segundo, Second, el conflicto trae promoción. the conflict brings you promotion. Génesis capítulo 11, verso 32. Genesis 11 verse 32. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Aram. Terah lived 205 years and he died in Haran. Génesis 12:1. Genesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 65 años cuando salió de Aram. Y tomó pues a Abraham, a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Harán, y salió para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. The Lord had said to Abraham, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. I will make you into a great nation. I will bless you. I will make your name great, and will you be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. So Abraham went as the Lord had told him, and Lot went with him. Abraham was 75 years old when he set out from Haran. He took his wife Sarai and his nephew Lot, all the possessions they had accumulated and the people they had acquired in Haran, and they set out for the land of Canaan, and they arrived there. Se los dije al comienzo, I told you at the beginning, Dios necesita movilizar a Abraham. God needs to mobilize Abraham. Fueron los días de Taré. That was in Tareh days. Taré murió. Tareh died. Y Dios le había dicho a Abraham. And God already spoke to Abraham. Evidentemente Abraham no se movía porque su padre estaba con vida. Obviously, Abraham didn't move because his father was alive. Génesis 11:32. Genesis 11:32 Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, says, but Jehovah have told Abraham, vete, go, movilízate. move on. Abraham no se quiere mover. Abraham doesn't want to move.
Abraham está empacado. Abraham is settled. Es un animal empacado, no quiere movilizarse a ningún lado. He's root. He don't want to move. Y entonces Dios Then God permite el conflicto emocional. allowed the emotional conflict. Muere su padre His father died. y Abraham toma todo lo que Dios le había dado And Abraham took everything God gave to him y responde a la palabra. and answered the word. Porque el conflicto te promociona. Because the conflict promotes. Nosotros no lo entendemos, pero el conflicto te promociona. We don't understand, but sometimes conflict makes you move. Tenemos que aprender a leer a Dios en la historia. We need to learn Siempre que hay un conflicto, to see God through the history. hay una diáspora, Every time there's a conflict, there is a diaspora. una promoción. There's a promotion. La iglesia primitiva The primitive church no crece hasta que no empieza la persecución. doesn't grow until the persecution. Ese ADN está dentro nuestro. That DNA is in us. Creces You grow cuando Dios permite el conflicto. when God allows the conflict. Que el conflicto viene por los planes de Dios. That the conflict comes because of plans of God. Es cuando Dios nos mete en conflicto It's when God puts us in a conflict que nos promociona. that promotes us. El conflicto te hace entrar en razón. The conflict makes you be in the right path. El conflicto te lleva a confrontar aquellas cosas que en tu vida están mal. Makes you uncomfortable with the things that are not right in your life. La Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día, Bible says that Daniel prayed 3 times per day con las ventanas abiertas a Jerusalén. with the windows open to Jerusalem. Daniel no se olvidó del plan de Dios. Daniel didn't forget about God's plan Y lo tiraron al foso de los leones. and put him in the lion's den. Dios cerró la boca de los leones. God closed the lion's mouth. Y cuando Daniel salió del foso And de when los leones, Daniel left the den, foso de los leones, lion's den, Lions, then salió promovido. he lived promoted. Nadie quiere el conflicto. No one wants the conflict. Sin conflicto Without conflict, no hay promoción. there is no promotion. Pastor, Pastor, siento que he vivido mucho tiempo de conflicto I feel like I've been living in a conflict too many times. y no me siento promocionado And I para don't nada. feel promoted at all. Si usted está pensando en el plan de Dios, If you are thinking God's plan, si usted se está esforzando por llevar adelante el plan de Dios if you are doing an effort to keep going God's plan, y está viviendo un conflicto, and you're living in a conflict, quiero anunciarles algo. I want to announce something. Ha llegado el día de la promoción. Today is the day of promotion. Jacob Jacob se mueve a Egipto moved to Egypt porque hay una hambruna en la tierra. because there is this hunger in La gente the está land. muriendo de hambre People are dying, starving, y Dios usa la hambruna and God used the starving moment para movilizar a Jacob. to move Jacob. Hermanos, Brothers, Dios te quiere movilizar. God wants to move you. Por eso el conflicto. That's why the conflict. ¿Qué cosas tienen que cambiar en tu vida? What things you need to change in ¿A your dónde life? Dios quiere llevar tu Where corazón? God wants to bring you, ¿A dónde Dios quiere movilizarte? where God wants you to move, ¿Hasta cuándo vas a seguir en la misma condición? until when you are going to remain the same. Hay un plan There is a plan, y el conflicto and the conflict viene a movilizarte, will move you, viene a promocionarte. will promote you. Hablaba con este hermano, I was talking with this brother, me dice, pastor, and he said, Pastor, se me pone la piel de pollo. I have goosebumps. Me llamó 2 horas después de que habíamos hablado. He called me 2 hours after we talked. Me hablaron de mi país. I received a call from my country. Me llamó un matrimonio que conozco, empresario. A friend that have a business called me, Me dijeron que quieren invertir en este lugar and they called me that they want to invest in this place, y me quieren hacer copropietario and they want me to do co-owner of del negocio que quieren montar acá. of the business. No puedo entenderlo. I cannot understand. Hace 2 horas te estaba contando que quería soltar todo. 2 hours before, I was telling you that I wanted to leave, Y vos me estabas diciendo, aguantá porque hay algo mayor para vos. and you were telling me, keep hold because there is something bigger that's coming. 2 horas después, 2 hours after, Dios le estaba dando una noticia. God was Vamos a telling abrir you, un negocio. we are going to open a business.
esta persona de la que les hablo, This person I was talking, tiene una visión de la iglesia, tenía una visión de la iglesia muy mala, he had a really bad view of the church, muy negativa. very negative. Él me decía, los pastores son todos unos He ladrones, told me all the pastors are a thief. son todos delincuentes. All of them are bad people. Entonces se encontró con nosotros So he found us y empezamos a hablar. and we were talking. Y empezó a ver que Dios le estaba respondiendo cosas. And he started to see that God was answering some things. Habló conmigo. He talked to me Me dice, lo que me está pasando es muy raro. and he said, it's quite strange what happened to me. Quiero diezmar. I want to give my ustras, tithe. Pero no sé por qué quiero diezmar. Quiero que me expliques por qué. But I don't know why I want to give my tithe. Ah, no sé. I don't know. Hace 2 horas 2 hours before, me estás hablando del conflicto en tu trabajo. you were talking me about conflict in your job, workplace. Yo te decía que había algo mayor para tu I was vida. telling you there is something bigger waiting. 2 horas después 2 hours later, me estás hablando que vas a abrir un negocio. you're talking to me that you are going to open a business. Hermanos, Brothers, el conflicto the conflict viene a hacerte entender helps you to understand que todavía no has llegado a tu destino. that you're not reached your destiny yet. Hay algo mayor para tu There is something familia. bigger for your family. Hay algo mayor para tu vida. There is something bigger for your life. Hay algo mayor para todo lo que Dios depositó en tus manos. Something bigger for everything that God puts in your hand. Por último, Last thing, el conflicto nos multiplica. conflicts multiply us. Me dice este hermano, So this brother told me, pastor, Pastor, tengo a mi jefe mirándome todo el tiempo, I have my boss looking at me every time, esperando que me equivoque. waiting for me to mess up. Y entonces él me dice, entonces yo me esfuerzo más So I put in more work y todo me sale bien. and everything is going good. Y yo le digo, te están haciendo un favor, And I said, he's going to doing you a favor. te están volviendo una persona aplicada, They are becoming you a really good person, te están volviendo una persona responsable, a really responsible. te están mejorando tus habilidades. They are improving your abilities. De vuelta les repito, I will say again. necesitamos entender el modus operandi de Dios en la historia. So, Modus operandi. vale. We need to understand the modus operandi of God. Esto hablando en lenguas. Necesitamos entender a Dios en la historia. We need to understand God through the history. Porque si no nos va a pasar lo que leíamos el domingo pasado. Because if not, will happen to us what we talk about last No Sunday. habían entendido las escrituras. They didn't understand the scripture. Y a veces nosotros estamos en la iglesia, And sometimes we are here in the church, pero no entendemos cómo Dios se mueve. but we don't understand how God moves. Dios se mueve en medio de la historia de la misma manera. God moves in the same way through the history. Dios no cambia la manera en que se mueve. God doesn't change the way He moves. Vamos a ver el pueblo de Israel, So we see Israel siempre rodeado de una nube de conflicto. always surrounded by a cloud of conflicts. El conflicto va a donde quiere que va. So the conflicts go with them. Jacob se pelea con su hermano porque le compra la primogenitura. Jacob fights with his brother because of the lentils. Le roba la bendición. They stole the Escapa. blessing and he left. Es movilizado He's moved a la tierra de su tío, to his uncle's Labán. land. Allá entra en un conflicto. So he's a conflict there as well. Trabaja 14 años He works 14 years y sale enriquecido. and he's rich. Ahora de vuelta, And now hay una hambruna. there's a hunger. Y Dios habla con Jacob. And God told with Jacob, Vas a ir a la tierra del conflicto. you are going to go to the conflict land Porque yo voy a ir contigo because I will go with you y te voy a prosperar. and will prosper you. Dios se mueve constantemente de la Moving misma manera. constantly. Jesús Jesus viene a la tierra, comes to the earth, nace de una virgen. born from a virgin. La virgen entra en conflicto. The virgin comes in a conflict. ¿Cómo le explicaba a su esposo que había quedado embarazada del Espíritu Santo? How did she will explain to his husband that Nosotros he is conocemos la pregnant? historia. We know that story. Decimos la Virgen María. We said Virgin Mary, Pero José no dijo la Virgen María. but Joseph didn't say Virgin Mary. Esta, como dicen los venezolanos, me metió los cachos. Joseph said that Mary Cacho. cheated on me. Cheat en mí. Cheated on me. Podía ser apedreada.
Maybe she can be hit with rocks por adúltera. for other Conflicto. conflicts. Nace su hijo. So the boy is born. Cuando María va entrando al templo para presentar a Jesús So, después de los 8 días, When Mary is coming to the temple after 8 days, Simeón, Simeon, un anciano que está en el templo, an elder from the temple, le dice a María, said to Mary, una espada atravesará tu corazón a causa de este "As niño. war will cross your heart Este niño because of this kid. hará que muchos caigan So this kid will make y que otros sean levantados. many of them fail and Conflicto. lift others." ¿Querés crecer? You want to grow? ¿Querés crecer, iglesia? You want to grow? ¿Querés progresar? You want to progress? ¿Querés avanzar? You want to keep going? Conflicto. Conflicts. La Biblia nos cuenta que la iglesia primitiva está encerrada en un aposento alto, The Bible says that the primitive church is closed in a higher place, predicando solamente en Jerusalén, preaching only in Jerusalem hasta el libro de los Hechos, until Acts. verso 1, capítulo 1, perdón, Hechos, capítulo 8, verso 1. Acts chapter 8, verse 1. Y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución, digan conmigo persecución, And Saul approved of their killing him, and that day a great persecution broke against the church in Jerusalem. contra la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea, Samaria, salvo los apóstoles, hombres piadosos, llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Saulo asolaba la iglesia entrando en casa por casa, arrastrando a los hombres y mujeres y los entregaba en las cárceles. Hasta sigo. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Verse 2. Godly men buried Stephen and mourned deeply for him. But Saul began to destroy the church. Going from house to house, he dragged off both men and women and put them in prison. Those who had been scattered preached the word wherever they went. Philip went down to a city in Samaria and proclaimed the Messiah there. La manera de Dios en la historia. The way of God in history. Jesús le había dicho a sus discípulos, Jesus told his disciples, Mateo 28, Matthew 28, todo el mundo, todo el mundo, everyone, hagan discípulos en todo el mundo. make disciples to every place. Ellos están encerrados en So Jerusalén. they were close in Jerusalem. Hay que movilizar la iglesia. We have to mobilize church. Entonces, And then, díganlo conmigo, say it with me, conflicto. conflicts. Hechos capítulo 7, Acts chapter 7. muere Esteban. Stephen is died. Hechos capítulo 8, Acts 8. una nueva diáspora. A new diaspora. Esta semana This week, me llegó un reel. I saw a reel. Me llamó la atención. Had my attention. Un predicador español. A Spanish preacher. Él estaba hablando a la iglesia He was talking to the church. y decía, si nuestros hermanos latinos And he said, if our Latin brothers se vuelven a sus países, come back to their countries, la iglesia de España the Spanish church se vería seriamente reducida. will be reduced seriously. ¿Es verdad? Is it true? Sí. Pero no es entender el plan de Dios. But it's not understanding God's plan. Es una verdad media. It's a halfway through. Porque el conflicto de allá Because the conflict there habla del plan de Dios acá. speaks to the plan of God here. Hay una diáspora. There's a diaspora. Dios moviliza a sus hijos God moves their sons. para seguir esparciendo la semilla del evangelio por todas partes. Keep spreading the seed of the gospel. Usted no es parte de la iglesia latina. You are not part of the... Sáqueselo de la cabeza eso. Put that from your mind. Usted es parte de la iglesia europea. You are part of the European El church. mismo cuerpo de Cristo. The same body Pero of Dios Christ. lo trajo acá. But God brings you here. Por lo tanto, tenemos que dejar de pensar como pensábamos allá. So we have to stop thinking the way we thought. ¿Cuál fue el problema de Israel en Egipto? The problem of Israel in Egypt, Que Gosén era tan lindo that Goshen was so beautiful que se quedaron abrazados that they stay there. y no pudieron seguir avanzando. And we don't want to keep going. Usted tiene que soltarlo de allá You need to leave para comenzar a conquistar acá. to start conquering here. Seguir esparciendo el mensaje del evangelio a toda persona que se encuentre. Keep spreading the gospel to everyone. Si usted ve un español, If you see a Spanish, ve un canario, a Canary, usted le dice, yo estoy acá por vos. I'm here for you.
Amo al pueblo I argentino. love Argentinian. Soy argentino. I'm Argentinian. Pero si quisiera pastorear argentino, me quedo en Argentina. But if I wanted to pastor Argentinian people, I'll stay there. Dios me mandó a España God moves me here a sembrar la semilla en España. to plant the seed here. Y Dios también lo movilizó a usted. And God moves you as well. No queremos soltar. We don't want to leave. Y entonces el argentino Let them out. se junta con So the argentinos. Argentinian have a relation with Argentinians. El venezolano The Venezuelan con venezolanos. with the Venezuelans. El colombiano The Colombian con colombianos. with Colombians. El The peruano Peruvian, con peruanos. Peruvians. El mexicano The Mexican con with mexicanos. Mexicans. El paraguayo The Paraguayan con argentinos. Paraguay with Argentino. El italiano The Italian con italiano. with Italians. Y el inglés And the English con el pastor. with the pastor. Somos sectarios y nos olvidamos que Dios nos trajo con un plan. Nosotros somos sectarios We are sectarians if we forget God's plan. y nos olvidamos del plan de Dios. If we forget about God's plan. Nosotros huimos al conflicto We avoid the conflict. y Dios nos empuja al conflicto. And God push us to the conflict. Nosotros le huimos a la presión Avoid the pressure. y Dios te empuja a la And God presión. push you to the pressure. Elías, Elijah, por una palabra de Dios, va al monte Carmelo. he go to Carmelo's mountain because of God's word. Es expuesto en un escenario multitudinario. He's surrounded by a lot of people. Y en ese escenario, Dios le da victoria. And in that context, God give him victory. Fue tanta la presión, The pressure was so much. fue tanta la dopamina, A lot of dopamine que Elías después de eso cae en depresión. that Elijah had depression after that. Dios sabe, God knows. lo va a buscar y lo alimenta. He seek him and feed him. Y le dice, Elías, And said, Elijah, hay 7,000 que no han doblado rodillas there ante is Baal. 7,000 that doesn't bend their knees. Largo camino te resta, Elías. It's a long way. Elías se levanta, Elijah stand up, unge a un profeta anoint a prophet que va a tener el doble de su unción. that will have the double of their anointment. Unge al nuevo rey, Anoint the new king, unge a los nuevos líderes, anoint the new leaders, unge a los que van a matar a Jezabel. anoint the one that will kill Jezebel. Elías, Elias que acaba de salir de un conflicto emocional, just finished an emotional conflict. Dios lo levanta God raised him y le dice, voy a multiplicarte. and said, I will multiply you. Dios quiere multiplicarte, iglesia. God wants to multiply you. Ah, pero pastor, yo quiero salir de este momento. But pastor, I want to leave this moment. Quiero salir de I esto. want to let this out. Pablo escribe Paul says en la segunda carta de Corintios, capítulo 4. in 2 Corinthians chapter 4. Escuche esto. Voy a cerrar con esto. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuro, mas no desamparados, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor de vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria,
no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Escúchenme una cosa. Pablo dice Paul says que todos nosotros cargamos la muerte a todo lugar donde vamos. that every one of us carrying the death. Para que la every vida place. de Jesús sea una So expresión the life of Jesus is an expression que contagie a otras personas. that other people can see that. Pablo dice, Paul says, llevamos la muerte de Jesús donde quiera que vamos. we carry the Jesus' death to every place we go. Estamos perseguidos, We are persecuted. estamos angustiados, We are sad. parece que estamos desamparados. Looks like we are in despair. La gente nos ve y cree que estamos derrotados. People see us and maybe think that we are defeated. Pero mientras esto se va desgastando, But the outward is hay algo acá en el interior que va siendo transformado Our constantemente. inner self is renewing. Dios usa el conflicto para mejorarte. God used the conflict to improve you. Dios usa el conflicto para promocionarte. God used the conflict to promote you. Dios usa el conflicto para multiplicarte. God used the conflict to multiply you. Pastor, pero no aguanto más. Pastor, but I cannot do it anymore. Pero Dios quiere que estés en ese lugar. But God wants you to be in that place. Dios quiere que estés en ese lugar de conflicto. God wants you to stay in that conflict place. Nosotros hemos creído en la película de Disney, We are believed the Disney film, en el príncipe azul, en la princesa in del taco, in the charming prince, in the princess. que se olvidó el taco y nosotros estamos buscando a la princesa con el taco en la mano. We are looking for the princess with the heel in the hand. Estamos buscando al príncipe azul We are looking for the charming prince. y nos olvidamos que para crecer existe el conflicto. And we forget that to grow, the conflicts must exist. Yo estoy convencido de que Dios nos está promocionando y multiplicando, I'm convinced that God is promoting us and multiplying us porque hemos aprendido a vivir nuestra fe con el cuchillo entre los dientes. because we are learned to live our faith with the knife between the teeth. Yo creo en Dios, I believe in God, pero no tengo problema en entrar en conflicto con el que tenga que entrar en conflicto. but I don't care if I have to go in conflict with anyone. Esta semana estaba ayudando a un hermano en el hospital. This week I was helping a brother in the hospital. El hermano estaba muy preocupado. The brother was so worried. Estábamos con la pastora We were with the wife pastor as well. y nos decían, vayan a urgencia. And they say, go to urgence. De urgencia vayan a atención al cliente. Emergency to client user. Ahora vayan para el otro lado. Then go to the other way. Y mientras estamos en ese momento de desesperación, And we are in that moment of despair. le pregunto a un buen hombre, I asked to a guy, Señor, Lord, sir, ¿me puede decir dónde tengo que ir? can you tell me where I need to go? El Señor me miró And the sir looked at me y me and dice, said, ¿y yo por qué tengo que saber? why I have to know that? Entonces yo me lo quedé mirando, So I look at him, contando 1, 2, counting 1, 3, 2, 4, 3, 5. 4. Lo miré a los ojos I stare at the eyes. y hice esta cara. I see like El that. hombre me seguía mirando. And the man still looking at me, Qué educado, so polite, qué educado. so polite. Así me quedé. Y lo miré y le I stay like that, qué educado. so polite. Y la pastora está al lado mío. And my Sí. wife, ¿Pero qué crees que le diga, amor? what do you want me to say? Le dije que era una persona educada. I said that he was so polite. Parece que en medio del conflicto Looks like in the middle of the conflict, tenemos más conflicto por las dudas. we have more conflicts, Pero Dios nos está empujando but God is pushing us y nos está queriendo movilizar. and wants to mobilize Si us. usted está viviendo un conflicto, If you're living in a conflict, sepa esto. know that Dios te está movilizando. God is moving you. No seas terco.
Don't be stubborn. No seas terca. Don't be stubborn. Tocar de al lado y decirle te están hablando a vos. The one inside is talking about you. Y si tenés mucha confianza, And you have a confidence. Slap him. a ver, prueba. Iglesia, Church, Dios te está asignando un nuevo nivel de influencia. God is putting you in a new level of influence ¿Por qué no tenés miedo al conflicto? because you are not afraid of conflict.